Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Bienvenidos a Restauración. Yo te invito a que si eres nuevo te suscribas, comentes y compartas. El mundo espiritual es una de las grandes interrogantes de mucha gente que nada más escucha hablar del mundo espiritual. Y lamentablemente se nos han enseñado de una manera totalmente, diré yo, contraria a la Escritura, lo que es el mundo espiritual. La mayoría de personas sabe lo que es una organización, lo que es un mundo, lo que es un país, lo que es un reino donde hay un rey y el rey tiene sus reglas, tiene sus organizaciones, digamos, su cronograma, su organigrama, empezando por él la cabeza y los demás súbditos más el pueblo. Entonces, cuando a nosotros se nos habla del reino o más bien del mundo espiritual, se nos habla del crimen organizado en el mundo espiritual y se nos toma el texto que se encuentra en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y demás, y nos hacen alusión a eso. En estos días yo preguntaba a algunas personas, amigos, que cuál es su parecer del mundo espiritual, y lo que coincidían la mayoría es que el mundo espiritual es más real que este. Es increíble porque esa es una palabra, casi un cliché, que se repite a diario cuando la gente está hablando del mundo espiritual, como que hay alguna duda de tal cosa que no es así. Yo creo que hasta el más grande de los ateos creen que hay un mundo espiritual y creen que hay espiritualidad. Ahora, como creyente, ¿qué debo yo creer del mundo espiritual? Ya que a mí se me enseñó que para yo ir al mundo espiritual, mi alma tiene que salir de mi cuerpo. O sea, para yo poder trascender al mundo espiritual, para que se digan cosas de mí en el mundo espiritual, mi alma tiene que salir de mi cuerpo. Y siempre hay predicadores que dicen, hay una foto tuya en el infierno, el diablo sabe quién tú eres y prepárate ahora porque se ha levantado una guerra en tu contra en el mundo espiritual. Dios mío, qué locura. Qué locura. Y digo locura porque no vi a Yeshua de Nazaret hablar de esto. Digo locura porque no vi realmente a Pablo hablar de que se levantara una guerra contigo en el mundo espiritual. Sí dijo que tu lucha, pero tu lucha no es en otro mundo, es en este. O sea, una locura de verdad. Entonces nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, y vamos a empezar a hablar de cómo opera realmente el mundo espiritual. No cómo opera según mucha gente. Desde mi percepción, lo que a mí me ha enseñado el mundo espiritual es guerra, batalla, pelea con demonios y principados y vainas raras. Desde mi percepción. Sin embargo, aquí la Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primer punto, el mundo espiritual es lo que rige la fisicalidad. Y esto tiene que entenderlo todo el creyente desde el nivel 0. Lo que rige la fisicalidad es el mundo espiritual. Y tenemos que en la cultura hebrea tenemos el mundo de la emanación y diferentes mundos espirituales hasta llegar al mundo de la acción, que es este mundo. Este mundo es el mundo de la acción. O sea, allá arriba donde está Dios es el mundo de la emanación, de la manifestación, donde tus oraciones suben hasta allá y después Dios hace que se manifiesten aquí o se materialicen aquí. Entonces, pero a ese mundo le vamos a llamar reino de los cielos. Y al mundo de la acción le vamos a llamar la tierra normal o fisicalidad, para que se sienta usted más cómodo. ¿Qué pasa? Como el mundo espiritual es que rige la fisicalidad, o el reino de los cielos es lo que rige la fisicalidad, entendemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y el rey Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, sino que ya todo prácticamente está hecho. O sea, estamos viviendo una repetición de todo. Cuando alguien está viéndose hoy por videollamada a través de un celular, viendo a otra gente en otro país, eso lo vimos dibujado a través de caricaturas en los años 80, 70, 90 y así. Cosas que se veían difíciles y lejos. Pero hoy día tenemos la ciencia que nos permite hacerlo, cosas que se veía solamente en películas y dibujos animados. O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Tomando en cuenta que hay gente que hoy día está pasando por una situación y tiene la esperanza
de que mañana no va a ser así. O sea, eso ya fue hecho en el futuro, pero tú no has llegado a ese punto. Ahora, tomando en cuenta también que Jesús le dice a los discípulos, cuando está hablando de los afanes, no se afanen, que esto y que lo otro, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hay un pasaje que él dice, no recuerdo el pasaje, que todo aquel que deje padre, madre, o sea lo que deje, tendrá en este mundo, en esta tierra, 100 veces más bendiciones, lo que sea, parafraseando el versículo porque no recuerdo. Lo que me hace entender es a mí que cuando yo busco el reino de Dios y la justicia que rige ese reino, todo lo que necesita mi alma, mi vida, aquí en la fisicalidad, es recibido y es recompensado. No tengo que salir de mi cuerpo y viajar a un mundo espiritual, como me han enseñado, para pelear con demonios por mi bendición, sino que tengo que tener un contacto profundo, certero y real con el reino de los cielos, o más bien con el rey de ese reino. ¿Y cómo puedo yo tener un contacto real con ese reino? O sea, ¿cómo puedo hacer operar el mundo espiritual en mi vida para que obre a mi favor? La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Y Jesús dice en Juan capítulo 14, si me aman, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mi mandamiento y lo obedece. Ese es el que me ama. A ese el Padre amará y yo amaré también. O sea, el que ama a Dios es aquel en el que las cosas todas obran para bien. ¿Y quién es el que ama a Dios? Según Yeshua de Nazaret, es el que hace suyo los mandamientos de Dios y lo obedece. Es el que puede hacer lograr que el mundo espiritual opere a su favor. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí. Dice Lucas, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán a vuestro regazo. Pero ¿cómo es eso? Si yo soy generoso, porque es un mandamiento, si soy generoso con mi prójimo, si ayudo a mi prójimo, medida buena, apretada y remecida darán a mi regazo. Ahora, también me dice, antes de llegar ahí, no juzgues y no serás juzgado, porque como midas serás medido. O sea, si yo no juzgo a mi hermano, si no mido a mi hermano, no me medirán a mí. También dice en Mateo 6, claramente, si ustedes no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos le perdonará sus ofensas a ustedes. Tú me estás diciendo que para yo hacer operar al mundo espiritual a mi favor o saber cómo opera el mundo espiritual, tengo que obedecer leyes que Dios estableció previamente para mi bendición. Sí. A ti te han enseñado, y a mí también, que para yo obtener acceso al mundo espiritual y poder vencer, porque hay un demonio que me está haciendo la guerra, porque un brujo se levantó en mi contra, y yo tengo que ir al monte y hacer 3 días de ayuno, dormí un mes en el suelo en forma de lo que llaman silicio, y eso logrará que yo tenga acceso al mundo espiritual y pueda vencer. Negativo. Ese sacrificio que tú estás haciendo, a Dios no le complace si no hay obediencia de por medio. De por sí a Dios no le interesan tus sacrificios, a Dios le interesa tu obediencia. Entonces, él dijo algo, Levítico 23, estas son mis santas convocaciones. Él estableció reuniones a las cuales el pueblo tiene que acudir en cada X tiempo señalado y marcado por él. Entonces, si yo obedezco a esas 7 temporadas que Dios estableció, yo puedo entrar al mundo espiritual. Puedo lograr que las despensas del cielo se abran a mi favor. Puedo lograr que el Eterno ponga su reino a operar a mi favor. Puedo hacer que todas estas cosas me sean añadidas porque estoy buscando primero tener contacto con el reino y su justicia. ¿Qué es un reino? Todos sabemos que un reino es un gobierno. ¿Y qué es justicia? Son las reglas que rigen ese reino. Entonces, no puedo acercarme a ese reino si estoy violentando todas las reglas, leyes y demás que establece este reino. Ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, sino más bien cuando tú ores, entra en tu habitación
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La problemática aquí está es que yo no puedo tener contacto con mi Padre si vivo desobedeciendo a mi Padre, porque mi Padre no me hará caso. O sea, Dios estableció mandamientos que son los que rigen el funcionamiento del mundo espiritual. ¿Quieres que tus días sean alargados? Honra a tu padre y tu madre. ¿O me va a decir que ese mandamiento fue descontinuado? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No calumnies, no señales, no critiques, no murmures, no hagas nada en contra de tu prójimo, porque eso acarreará juicio en tu contra. Ustedes escucharon del mandamiento que dice no matará, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Mi hermano, y lo que le voy a decir esto a mucha gente que anda errado con lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es la luz que alumbra y hace sombra en nuestra fisicalidad. O sea, lo que usted es en lo espiritual, lo es aquí en la fisicalidad. O sea, si usted no anda en santidad, ¿qué es lo que es santidad? Si usted no anda en obediencia a los misbot, los mandamientos, estatutos de Dios, usted no puede hablar de cosas espirituales. Porque usted no es espiritual, mi hermano. Usted es un carnal mundano, satánico, como quieran decirlo, como el Gordy le dice. ¿Por qué? Porque tú estás operando bajo las leyes del mundo. O sea, cuando la iglesia te establecen, vamos a celebrar el día del pastor, tú vas corriendo, ¡fua! Eso hay que hacerlo, porque hay que honrar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Cuando la iglesia te dice, hay que celebrar el día de la madre, ¡fua! Hay que honrar a la madre, y tú vas y haces fiesta, hay que celebrar el mes de la Biblia, y ¡fua! Tú vas, sales corriendo y haces eso. Obediente a la regla de hombre. Pero cuando alguien te dice, mira, hay que celebrar la fiesta del Señor, hay que celebrar Pesaj, hay que celebrar Yom Kippur, hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta que viene ahora hay que celebrar Yom Teruah, Rosh Hashanah. No, eso es para los judíos, eso fue para los judíos. Oh, pero Dios mío, por eso es que ellos son bendecidos, tienen acceso al mundo espiritual y tú no. ¿Cómo realmente opera el mundo espiritual? Bajo la obediencia a los estatutos que Dios le entregó a Moisés en Sinaí. Y Jesús dijo que cualquiera que dijera que no había que enseñar esto, pequeño será llamado al reino de los cielos, porque no han sido abolidos. Entonces nosotros en nuestra locura y demás, hemos creído que viajar al mundo espiritual, o creer que el mundo espiritual opera, es bajo la sujeción a sacrificio, ayuno, oración y silicio, cuando la realidad es que de la única manera que tú puedes tener acceso al reino de los cielos, al mundo espiritual, es a través de Éxodo 20 y de Deuteronomio capítulo 5. No hay otra forma. Y te digo algo, realmente sí. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. O sea, la ley es el maestro que nos lleva a Cristo, a Yeshua. Y Yeshua es la Torah viviente. O sea, no hay manera de que nosotros podamos entender de que hay un contacto con Dios desobedeciendo a Dios. ¿Quieres ser bendecido? Te invito a que obedezcas a Dios. Y ya que estamos en víspera de Rosh Hashanah, estamos finalizando el mes de Elul, el último mes bíblico, para entrar a cabeza de año, porque el año bíblico empieza en el mes 7, locura, pero algo por algo empieza en el mes 7. Te invito a que te des un viaje a Levítico 23 y te leas Deuteronomio capítulo 5 y te leas Éxodo 20, para que entiendas que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo espero que este video te haya sido de bendición, que el Eterno te bendiga y te guarde, y será hasta un próximo video. Shalom, shalom.